Seguimos conversando entonces con el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Regresando rápidamente al tema de los sismos, me había olvidado de preguntarle. Hay muchísimas áreas, zonas en las ciudades, por ejemplo en Lima, que son muy vulnerables porque es construcción informal o construcción muy antigua, por ejemplo en el centro de Lima, el Rimba, Barrios Altos, son construcciones de 200, 300 años que podrían desplomarse frente a un sismo importante. Y ahí lo que no se ha hecho es un programa, un plan de renovación urbana, que al mismo tiempo sea de recuperación digamos, histórica y patrimonial, que permita poner en valor todo eso con las consiguientes ganancias turísticas y todo lo demás, es decir, varios pájaros de un solo tiro. Y me imagino que no se ha hecho en parte porque eso demanda recursos, pero hay préstamos, se podría conseguir. ¿Eso no se está viendo como un tema prioritario o eso es un asunto puramente municipal? Bueno, es un asunto principalmente municipal, sin embargo se ha trabajado en el gobierno nacional. De hecho, cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, Corrección y Saneamiento, identificamos que ahí se quiere 3 espacios. El primero, que es un mapa de riesgos que se ha desarrollado para Lima, identificando los lugares donde no debe haber construcción. Es decir, no importa las previsiones que tome, no debe haber, porque el suelo es malo, porque es una zona, por ejemplo, donde hay huaicos o otras consideraciones, donde sí se tienen que tomar decisiones de fondo, que es el reasentamiento, es decir, mudar a las familias que están en estas zonas. La segunda situación, que es la más extendida, es que son zonas en las que se puede construir, pero donde se ha construido sin necesariamente tener cuidado técnico. Muchas construcciones, lo sabemos lamentablemente, y acá es donde falta la autoridad municipal, se hace sin licencias, simplemente sin licencias, y no hay forma de saber si es que esta construcción se ha realizado adecuadamente. Al respecto se ha trabajado con universidades, se desarrollaron protocolos de diagnóstico, inclusive se equipó a Sencico y al Ministerio y se realizó un piloto que permite que a un costo realmente bajo, inclusive inicialmente puede ser subsidiado por el propio Estado, hacer un diagnóstico de estas viviendas y poder darles recomendaciones para poder reforzar, para poder modificar, y que permite de ese modo asegurar que estas viviendas que se construyeron sin ningún tipo de supervisión técnica efectivamente estén preparadas, por ejemplo, para un sismo. Eso va acompañado de créditos, hay créditos que tiene el Fondo Mi Vivienda para este propósito y que permitiría avanzar en este tema, que es el mayoritario. Se estima que el 70% de viviendas requerirían de un diagnóstico de este tipo, muchas de ellas, no todas necesariamente, intervenciones. Y el tercero es lo que es el centro histórico, donde están estas viviendas en mal estado. Probablemente en su momento estaban bien, pero el día de hoy están en mal estado por falta de mantenimiento. Muchas de ellas tienen carácter histórico y efectivamente se pueden matar varios pájaros de un solo tiro. Han habido esfuerzos en el pasado se ha trabajado con la Municipalidad de Lima, hay mucho interés, pero el problema es el costo. El conservar y preservar los contenidos históricos, el conservar la arquitectura original, la poca o nula disposición de los propietarios o de los moradores para poder aportar, hace que sea muy complicado, muy costoso. En algunos casos se justifica, porque el valor histórico permite convocar a asociaciones, algunos aportes privados, el Estado, todos juntando se pueden hacer, pero se avanza poco. Lo que es los callejones, por ejemplo, es una situación en la cual los costos de intervención son muy altos. Uno hace los números y dice, mejor los mudamos a otro lugar, le damos una casa y esto lo trabajamos. Pero las familias no aceptan mudarse. O sea, vivir en el centro de Lima, vivir en Barrios Altos, por ejemplo, no aceptan mudarse. Por ejemplo, se puede mudar a Caraballo, cosas por el estilo. Ahí hay un trabajo social que es bastante complejo, lo cual no obsta a que sea un tema que tiene que estar en la agenda. Efectivamente, el BID hizo un trabajo muy interesante, pero reitero, ahí la gran barrera es esta problemática social y los altos costos de intervención que se requieren para hacer las mejoras. Hay una gran cantidad de edificios vacíos en el centro de Lima y hay estas casonas tuburizadas, etcétera. Entonces, en teoría uno podría decir, hay que sacarlos de acá y pasarlos acá, pero en fin, por ejemplo, eso es teoría, ¿no? Sí, pero eso que significaría no salir del centro de Lima. Pero que ahí solamente para notar, en el caso de los edificios, ahí sí hay un gran potencial. Pues son edificios que no tienen problemas en general. Lo que pasa es que con muchas otras ciudades, los centros históricos, cuando se toman medidas adecuadas, tienden a tuburizarse, como lamentablemente ha sucedido en el Lamero de Pizarro. Pero eso se está revirtiendo. Y estos edificios puestos en valor, pues tienen un potencial muy importante, y eso ya lo han identificado algunos grupos de inversionistas que han adquirido una gran cantidad de propiedades en el centro de Lima. Bueno, el gran tema ahora es el asunto de la descentralización, digamos la reforma de la descentralización, o los problemas que han saltado a propósito del caso de Ancash y otras regiones en las que imperan poderes mafiosos locales que están ya prácticamente fuera del control del Estado y en donde se requiere pues alguna clase de
reingeniería, de reorganización del Estado mismo, que le dé al gobierno central mucho más capacidad de control, de manejo, de monitoreo, de sanción, etcétera. ¿Qué se está planteando, qué se va a plantear en ese terreno? Porque si no, lo que va a seguir avanzando es la anarquía, el imperio de las mafias y todo lo demás. Bueno, ya está sobre la mesa, se ha planteado, estuve en una presentación precisamente en la Comisión de Descentralización del Congreso, eso fue esta semana, y es unos temas que se ha planteado y se ha dejado en la mesa, y que ya se está trabajando, que es el hacer una revisión del proceso de descentralización. Tenemos más de 10 años y ya se puede constatar claramente que hay temas que deben ajustarse, este tema del control. También, por otro lado, el fortalecer cosas que han estado caminando, pero además de ello, darle un impulso. Porque no podemos vivir con un proceso en marcha, donde uno convive con los pasivos y no necesariamente se tienen los beneficios. Hay que darle un impulso y ahí se requiere tomar decisiones respecto de temas como ordenamiento territorial, donde hay que ser muy cuidadosos. Que esto sea urgente no significa que tengamos que decidirlo, como dicen, a la prepo, ¿no? Es un tema que requiere mucha reflexión, porque en tema de ordenamiento territorial definimos vocaciones que a largo plazo pueden tener altos costos si es que no han sido debidamente meditadas y asignadas. Allí, por ejemplo, vemos con preocupación que ciertos grupos más bien esbozan y enarbolan el tema del ordenamiento territorial como una herramienta para establecer únicamente prohibiciones, lo que no se debe hacer, cuando en verdad el tema es propositivo y es en un balance entre los cuidados, por ejemplo, de ambiente y desarrollo, qué mecanismos flexibles debemos tener para poder abordar con lo que es la dinámica en el tiempo, lo que hoy económicamente es atractivo, dentro de 10 años puede no serlo. Hoy el cobre, esperemos que eso no cambie, es un elemento fundamental para el crecimiento del Perú, pero un cambio tecnológico puede determinar que el cobre se sustituya por otros materiales y de pronto lo que era un gran activo se convierte en un elemento que no aporta. Esos temas son importantes porque sobre la base de esto es que se puede lograr realmente regionalizar. Una cosa que aportaban los señores congresistas es que no podemos hablar de regionalización, lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre a los departamentos, porque las regiones en verdad nunca llegaron a constituirse y es un tema que hay que traer nuevamente a la mesa, porque en algunos aspectos se tiene que reiniciar el proceso de regionalización para dotarlo de las capacidades a las cuales apunta el proceso de descentralización. De acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer frente a los casos como, no solamente digamos, para lo de Ancash, lo que se ha producido es una movilización general de los distintos poderes del Estado y de las instituciones vinculadas al tema de la seguridad y todo lo demás, pero es una reacción inmediata que va a ser efímera, porque otra región demandará los mismos esfuerzos y no se puede concentrar toda la capacidad de la Fiscalía, de la Policía, etcétera, etcétera, en Ancash, ¿no es cierto? O sea que se necesita reorganizar el sistema para obtener para que haya prevención frente a estas cosas y capacidad de intervención del Estado, del gobierno central, cuando hay casos de anomia, casos de autonomización. El Estado ha perdido presencia y capacidad de gobierno, por ejemplo, en el norte del país. El norte del país está asolado por las mafias. Hay 2 o 3 regiones, por ejemplo la de Cajamarca, donde el Estado no puede, el gobierno central, las disposiciones no se aceptan, entonces no se puede llevar adelante Conga. Conga sería un foco, un polo de formalización y de reactivación económica que permitiría recuperar el norte. El gobierno no puede hacer nada. No existe, el norte está fuera del Estado peruano. De un gobierno que dice que el Estado está ausente, que lo que va a hacer el Estado es estar presente, y sin embargo está cada vez más ausente, esa es la verdad. Y ahí hay un problema de diseño institucional, por eso le decía, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a proponer para recuperar el control, las riendas del proceso? Te escuché con atención, Jaime, y la situación a la que se ha llegado, efectivamente, ha llegado a un espacio en el cual las regiones no se reconocen como Estado. Y de hecho, y te he escuchado con atención, mezclamos yo mismo, a veces mezclo el tema de confundir Estado con gobierno nacional, porque muchas veces, y recuerda que en el tema concreto de Cajamarca me tocó prácticamente vivir en Cajamarca por un buen tiempo, los gobiernos regionales y locales reclamaban la presencia del Estado. Yo decía, señores, ustedes son el Estado. En el diseño institucional, el Estado que debe estar presente acá es el gobierno regional y el gobierno local, que son ustedes. Cuando ustedes reclaman presencia del Estado, digo, ¿qué debo entender? ¿Que se declaren incapaces? ¿Que deben ser sustituidos? Bueno, subroguemos entonces sus capacidades. Lo que voy es a que eso delata efectivamente algunas fragilidades que ha tenido este sistema. Por eso hay que revisarlo y relanzarlo. Hay quienes
pocos, creo yo, y yo particularmente en el gobierno participamos de eso, en hacer un retroceso. Lo que se tiene que hacer es fortalecer en el sentido correcto lo que es la descentralización. Y hay un tema que no quiero dejar en el aire. Lo que ocurre en Ancash obedece a un tema que estamos tratando y debemos ser cuidadosos de mantenerlo en ese espacio, en el espacio de la criminalidad, donde se está actuando a través de las competencias jurisdiccionales. Es la Contraloría en uso de sus facultades, la Fiscalía en uso de sus facultades, el sistema judicial en uso de facultades. Lo que está haciendo el gobierno nacional es dar el apoyo policial, porque fíjate, hay una situación donde estas entidades no han mostrado una actuación adecuada. Esto hay que tener cuidado con no relacionarlo con que sea un evento, ¿no es cierto?, imbricado con el proceso de regeneración. Se da en una región por las condiciones que tú mencionas. Que existe potencial para que se repita en otros lugares, existe ese potencial. Hay que tener cuidado con eso. Ya está en varios lugares. Sin duda. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Porque la reacción que se puede dar, y de hecho ya ha habido esa reacción en la que se dice, no, acá no se está combatiendo la criminalidad, acá lo que se quiere hacer es destruir el proceso de regionalización. Esto es una persecución política. Nada más se alejó de la realidad. Acá se está actuando con las herramientas legítimas que tiene el Estado, y por ello es que hay que separar cuidadosamente con lo que es la descentralización. Ahora, sí es cierto, y eso es parte de la revisión, que esta poca institucionalidad, este poco reconocimiento de los niveles de gobierno subnacionales como parte del Estado lleva a este manejo en el cual se comportan como si fueran ajenos, como si fueran prácticamente una república separada, que eso por supuesto es un ataque al Estado mismo y que no se puede consentir, a lo cual hay que ponerle un coto inmediato. Sí, pues eso sin duda. Habría que diseñar, porque lo que ocurre es que con el crecimiento económico del país, el canon minero y todo lo demás, hay regiones y gobiernos locales que tienen tanto dinero que se convierten en botines presupuestales y se generan, digamos, redes de mafias y la reconstrucción civil y las demás aliadas con las autoridades, en fin, lo que estamos viendo, el sicariato, todo esto es fenómeno de eso. Entonces se necesita una respuesta de otro tipo. Sin duda, y permíteme aportar un número allí, que es la inversión pública el año pasado, la que se ejecutó fue 31.000 millones de soles. De esos 31.000, 15.000 lo hicieron gobiernos locales, sí, pues, con sus reglas, independientemente, ellos aprobando su SNIP, es decir, 15.000, la mitad. 9.000 el gobierno nacional y 7.000 los gobiernos regionales. Ese es un problema, pues. El día de hoy, y lo menciono porque cuando estuve en el Congreso, muchos señores congresistas decían que hay una centralización, no se dan recursos a regiones. Cuando puse estos números sobre la mesa, inmediatamente tuvo que cambiar el discurso. Pues obviamente. Pues, inmediatamente. Los gobiernos locales hace 20 años ejecutaban el 5% de la obra pública, ahora es el 50%. Es el 50%. Y eso es lo que está pasando. Es decir, hay un descontrol total. Y si sumamos gobierno regional, estamos llegando prácticamente a 3/4 partes. Eso es la causa del surgimiento, por un lado, de la multiplicación de candidaturas y la fragmentación de la política, porque todo el mundo quiere ser alcalde, ya sabemos para qué, y por otro lado la proliferación de mafias y cosas, o sea que esto hay que manejarlo. Bueno, ya nos están pidiendo que no sé si hay algún anuncio importante, ministro, que usted nos quiera hacer, algo. Bueno, nada, solo poner en realce que este mes, antes de que termine el mes, debemos estar entregando la concesión para Chinchero, para el puerto de Pisco y para la concesión en Bata Gris del Hospital del Niño. Con lo cual vamos a cerrar un buen mes, dado que al haber otorgado el Metro de Lima, que va a cambiar la vida en Lima, ya hemos superado pues los compromisos de inversión vía concesión, vía APP, en estos 2 años y medio, un poco más, hemos superado lo que se hizo en todo el quinquenio anterior. Y solo en el año 2014 vamos a redondear 13.000 millones de dólares, con lo cual estamos dando, por la vía del ejemplo, la seguridad y ese compromiso del Estado en uno de los lineamientos centrales que tenemos el día de hoy, que es el de promoción de inversión. Se acaba de inaugurar una planta de 80 millones de dólares únicamente para hacer el almacenamiento y embarque de minerales, sin contar con los casi 200 millones de dólares que se han invertido en la nueva faja de minerales que debe entrar en operación en pocas semanas. Bien, presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, muchas gracias por su participación en la Hora N. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con el padre Luis Palomino, exalcalde de Quillo, tema de Ancash.